Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto tenerlos acá, bienvenidos a Finanzas a la Carta. Soy su amigo, seré su host, seré su compañero en este viaje, en donde hablaremos temas muy interesantes que tienen que ver con las finanzas personales, cómo cuidar la platica en el bolsillo, cómo hacer que eso nos dure hasta más allá del fin de mes y cómo hacerla crecer. Pero para arrancar es importantísimo que aclaremos por qué nace Finanzas a la Carta, de dónde viene esto, de dónde viene esta inquietud. Pues bien, voy a contarte una historia que probablemente te vas a identificar con ella porque fue algo que me ocurrió personalmente. Un día estaba a las 3 de la mañana mirando al techo en mi habitación sin poder dormir porque tenía que solucionar graves problemas financieros. No tenía una solución para ver qué iba a ocurrir al día siguiente, cómo iba a pagar las deudas que tenía, de qué manera lo iba a solucionar. Estaba yo mirando el techo sin una solución en la mano. Al día siguiente me levanté con una intención, la intención de salir de la esclavitud de las deudas. Es que, mis amigas y amigos, las deudas nos convierten en esclavos de ellas. Trabajamos todos los días simplemente para pagarlas. Simplemente vivimos para alimentar esa deuda, para salir de ella. ¿Y saben qué? Al final del día probablemente no salimos. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que comencé un plan estructurado del manejo de mis finanzas hasta que por fin logré salir del endeudamiento. Lo gracioso de todo esto, si es que me permiten la palabra gracioso, es que cuando miraba a mi alrededor, tanto mis amigos, amigas y familiares también vivían la misma situación. Y entonces empecé una cruzada, la cruzada de enseñarle educación financiera a las personas, a todo aquel que tuviese oídos para escuchar y tuviese la voluntad de romper también ese grillete. De esa manera he escrito libros sobre finanzas personales, tengo blogs al respecto y una gran cantidad de información que he podido ir brindando, y hoy tengo el honor, el privilegio, el gusto, la alegría de estar con ustedes presentándoles este programa en donde espero que nos estén acompañando, que se llama Finanzas a la Carta. Aplausos desde acá. Maravilloso, muy bien. Gracias por estar aquí presentes y gracias por seguirnos en este camino que vamos a empezar a recorrer. Entonces, vamos a hablar de las finanzas personales. Y para hablar de las finanzas, qué mejor que remitirnos a datos duros y reales de Chile, a la información que entregan las entidades de control sobre cómo está el endeudamiento en Chile. Acá les tengo el primer dato importante. Según la Comisión de Mercado Financiero, en el 2022, el segmento de edad entre 40 y 45 años es el que exhibe el mayor nivel de endeudamiento en Chile, sobre los 6 millones de pesos por persona. Según este mismo informe, la deuda representativa crece cada vez más con el ingreso de la población en Chile. Es decir, mientras más gana la población en Chile, más crece su endeudamiento. Cerca del 73% de la población en Chile tiene un promedio de deuda por encima del 1.2 millones de pesos. Eso equivale al 68% de la deuda acumulada en los hogares chilenos. Fíjense, mis amigas y amigos, que los hogares chilenos paulatinamente han venido aumentando y creciendo en su endeudamiento. No es nada anormal porque según datos de la Cámara de Comercio de Chile, entre enero y mayo del 2021, Chile fue el país de mayor crecimiento en ventas al retail. Es decir, la gente en ese momento se encontraba abocada a adquirir bienes y servicios. ¿Qué ocurría en ese momento en nuestro país? Pues recuerden ustedes que estaban los famosos retiros de las AFP. La gente se enloqueció un poco con ese tema de salir a comprar, de ver cómo gastaba el dinero. Y es que tenemos esta situación que es muy común y que probablemente también te ha pasado. Tomas la decisión de salir un fin de semana con la familia, solo, sola, a un centro comercial, y en este centro comercial vas caminando y de pronto ves en una vitrina un producto que llama tu atención. Te acercas simplemente a curiosear, a hacer un poco de vitrina, a mirar cuánto vale. Cuando ves el precio, rápidamente comienzas a salivar y dices: probablemente lo pueda pagar en cómodas cuotas con la tarjeta de crédito. ¿Y qué ocurre? Entras al sitio, compras el producto, deslizas la tarjeta de crédito por la maquinita y aparece el mensaje: su compra fue aprobada. Te vas a llevar el producto a tu casa. Cuéntame, dime la verdad, ¿te ha pasado? Llegas a tu casa con una bolsa cargada de artículos que nunca fuiste a comprar. Cuando saliste de tu hogar, esa no fue tu intención de compra.
Finalmente, mis amigas y amigos, carecemos de algo, carecemos del consumo inteligente. Somos presas fáciles de lo que son los medios de comunicación, de lo que es la publicidad y de lo que es el marketing. Somos presas fáciles y de esa manera caemos en la tentación de comprar y de gastar o de comprometer el dinero que no tenemos. Vamos a hablar entonces un poquito en ese primer segmento de lo que es el consumo inteligente y cómo lograr contener esta sensación, este deseo ardiente de querer seguir y seguir adquiriendo bienes y productos y servicios que probablemente no vamos a necesitar. Entonces, para que entremos en detalle, ¿cuál es el punto aquí? El punto es el gasto innecesario, el gasto en productos que no estamos necesitando, que salimos de casa y estamos comprando artículos que no necesitamos. Para ello hay una técnica muy sencilla que aconsejo y que recomiendo. La primera parte de esa técnica tiene que ver con una pregunta. La primera pregunta que te vas a hacer cuando te encuentres frente a un producto que deseas comprar es: ¿realmente lo necesito? Es decir, ¿puedo vivir mi vida normalmente sin este producto? ¿O es simplemente un deseo o un capricho? La diferencia entre necesitar algo y desear algo es abismal. Cuando tú necesitas algo, cuando tú realmente lo necesitas para tu sobrevivencia, para vivir, para tu día a día, para tu trabajo, se convierte en una herramienta útil. Pero cuando tú lo estás deseando, es un mero capricho que vas a satisfacer y que 2 o 3 días después lo dejarás botado. Piensa por un instante y te hago una invitación. Quiero que vayas en ese momento a tu closet y abras el closet y mires cualquier cantidad de ropa, de prendas de ropa que no has usado, que están prácticamente nuevas, que desde que se compraron no se utilizaron. Es más, busca en detalle y te aseguro que podrás encontrar una que otra prenda con la etiqueta de precio todavía pegado. Ahora baja a la parte de los zapatos, revisa los zapatos, mira el estado de los zapatos, cuántos zapatos se compraron y no se utilizaron. ¿Quieres que vaya un poquito más allá? Me voy a meter en tu casa, me voy a meter en tu baño. Ahora quiero que vayas al baño, por favor, y abras la parte del baño en donde guarda los cosméticos y todo eso, y mira la cantidad de cosas que hay allí que no utilizas. ¿Cuánto dinero hay ahí acumulado? Voy a ir un poco más adelante. Quiero entrar a tu nevera, a tu refrigerador. Mira en el refrigerador ese pedazo de pizza que algún día que se compró hace un par de noches y que nadie finalmente se comió y que ahora la vas a tirar a la basura. Bien, piensa en las suscripciones que tienes. Y si tienes una bodega, en casa, pues quiero que vayas a esa bodega y examines todos los artefactos eléctricos que compraste, todas las cositas que alguna vez llegaste a la casa, que las destaparon, que las probaron una vez y que ahora están guardadas, o como se diría también arrumadas allí, haciendo bulto, ocupando espacio. Todas esas cosas, mis queridas amigas y amigos, se compraron por un momento de impulso, por un deseo, mas no por una necesidad. Y es una cantidad de dinero que tienes guardada y que inclusive no te atreves a botar porque piensas que algún día las vas a utilizar nuevamente, ¿verdad? O ahí está esa camisa que no te has puesto todavía pensando en que vas a bajar esos kilos para algún día utilizarla. A todos nos pasa, tranquilos, tranquilas, a mí también me pasó, te lo garantizo, yo también pasé por allí. Bien, la segunda pregunta entonces que te tienes que hacer, aparte de es un deseo o es una necesidad real, la segunda pregunta es: ¿tengo el dinero suficiente para comprar este artículo de contado o voy a pasar mi tarjeta de crédito y a diferirlo en cuotas? ¿Por qué esta pregunta es tan importante? Porque la deuda es como una especie de droga para las personas. El endeudamiento funciona así. Te permite tener ya inmediatamente un artículo, un producto para darte una sensación de placer y felicidad momentánea, pero que vas a tener que estar pagando, trabajando por ello durante mucho tiempo en el futuro. La deuda no es más que el compromiso de tu trabajo a futuro. Dinero que tú no has producido aún, que tienes que trabajar, que tienes que producir en el futuro para pagar ese gusto y ese capricho de este momento. Por eso, si tú eres capaz de comprar de contado,
sin necesidad de endeudarte, es la mejor forma de mantenerte en control y poder, como yo lo digo, despertar sin deudas. Si no puedes comprar ese producto directamente de contado, pues no lo hagas, ahorra, comienza a ahorrar y llegará el momento en que lo vas a comprar, pero no pases la tarjeta de crédito, no lo difieras en cuotas, no comprometas tu trabajo a futuro por un placer momentáneo, ¿ok? Y por último, la tercera pregunta que nos vamos a hacer para poder tener en control esos impulsos de compra o para hacer una compra inteligente tiene que ver con si este sitio es el sitio idóneo para comprarlo o si puedo conseguir un mejor precio en alguna otra parte. Hoy por hoy existen muchísimas formas de comprar artículos a muy buenos precios. Entonces, hazte esa última pregunta. ¿Ese es el precio real o puedo conseguir un mejor precio? Vamos a ir resumiendo entonces esa primer parte de las compras, en donde te mencioné el gran nivel de endeudamiento que tenemos, no solamente los chilenos, sino en toda Latinoamérica y probablemente en todo el mundo, por esta sensación de esa necesidad de comprar de inmediato, de tener un placer inmediato. Muy bien, entonces vamos a retomar cuáles son las 3 preguntas entonces que te tienes que hacer a la hora de sentir ese impulso por una compra que evidentemente puede que no la necesites. Las 3 preguntas eran: la primera, ¿realmente lo necesito o lo deseo? Piensa que la diferencia entre el deseo y la necesidad son muy grandes. Si lo necesitas realmente, lo puedes comprar. Tienes que hacer las otras 2 preguntas, pero lo puedes comprar. La segunda pregunta es: ¿este artículo que quiero comprar lo puedo pagar de contado o tengo que utilizar mi tarjeta de crédito o financiamiento para comprarlo? Si necesitas financiamiento, olvídalo, no lo compres por el momento, ahorra. Y la tercera y última pregunta que te vas a hacer es: ¿ese precio es el justo o puedo conseguir un mejor precio en otro lado? ¿Ok? Esas 3 preguntas y la respuesta de ellas te ayudarán a tener unas finanzas más sanas en el largo plazo a medida que las vas utilizando. ¿Por qué lo digo? Porque en un estudio realizado en Chile por chiledeudas.cl, en donde se encuestaron a más de 3,000 personas en el país, reveló que el 75% de los encuestados consideran que las tarjetas de crédito y los préstamos hoy por hoy hacen parte de su ingreso. Eso es realmente preocupante. Eso es prácticamente una bomba de tiempo en casa. Piensa por un instante, lo que quieren decir las personas es que el salario que tienen, el ingreso que tienen, no les está alcanzando para llegar a fin de mes. Entonces tienen que recurrir a medios de financiamiento para poder llegar a fin de mes. O sea, se mantienen sin dinero antes, durante y después del pago. O sea, para nada. Al recurrir a las tarjetas de crédito o al recurrir a los préstamos, lo que van creando es una bomba de tiempo, porque paulatinamente la deuda aumenta. Y aquí empiezan, mis amigos, a aparecer los malabaristas. ¿Cuáles son los malabaristas? Los malabaristas son aquellos que tienen una tarjeta de crédito o tienen más de una tarjeta de crédito, mejor, y van y sacan avances de una tarjeta de crédito para poder pagar la otra. Cuando esa otra queda liberada, van al banco y sacan avances de esa tarjeta de crédito para pagar la otra. Y de esa vuelven y sacan avances para pagar la primera. Y se mantienen creando una especie de bola de nieve de deuda que llega un momento en que es insoportable, en que no se puede pagar. Llega el momento en que tienes las deudas a tope. Tomar la conciencia del endeudamiento y de cómo administrar las finanzas del hogar es una tarea compleja. Definitivamente no es una tarea sencilla. Requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación, inclusive requiere que toda la familia gire en torno a ello. Pero recuerdo claramente ese momento a las 3 de la mañana que te conté, en que miraba hacia el techo y sentía que no había una salida y sentía que me ahogaba en un mundo oscuro por causa del endeudamiento. Te puedo asegurar que vivir sin deudas es lo mejor que te puede pasar en la vida por la cantidad de opciones que te da alejarte del endeudamiento y salir de esa esclavitud.
Las tarjetas de crédito, como venimos conversando, probablemente son una de las herramientas que más endeudan a las personas. ¿Y sabes qué pasa? Lo que ocurre aquí es que no sabemos manejarlas. La educación financiera no se enseña en los colegios. Se da por sentado que cuando tú sales del colegio sabes cómo administrar tu dinero, y eso no es así. En la vida real hay un juego alrededor del dinero y uno no se sabe las reglas. Por eso es que se cometen tantos errores. Y volviendo a las tarjetas de crédito, son la herramienta más peligrosa para aquella persona que no sabe manejarse con ella. El problema no son las tarjetas. Ojo con esto, el problema no son las tarjetas. Las tarjetas son valiosísimas. A mí me gusta mucho utilizar mis tarjetas de crédito, pero tienes que saber utilizarlas. Yo comparo, muchachos, siempre a las tarjetas de crédito como un cuchillo de un chef profesional. El cuchillo de un chef es una herramienta que sabe utilizar, muy afilada, pero ¿pondrías tú este cuchillo en la mano de un niño de 5 años? Definitivamente no, porque el niño no sabe el peligro que tiene esa herramienta, no sabe cómo utilizar esa herramienta. Dejar ese cuchillo en la mano del niño, va a haber sangre al final. Y finalmente eso es lo que ocurre con nosotros cuando no sabemos utilizar las tarjetas de crédito, cuando tenemos esta compra impulsiva, cuando no tenemos esta compra inteligente. Entonces, las tarjetas de crédito lo único que hacen es aumentar tu endeudamiento. Por ello, te voy a dar algunos consejos rápidamente para el manejo de las tarjetas, volviendo a la compra inteligente. Lo primero que tienes que hacer es trata en lo posible, por favor, si las vas a utilizar, que toda la compra que realices sean compras a un solo pago, es decir, un solo mes, no más de allí. En la mayoría de los casos, esta compra no te va a generar intereses. Difiérelo siempre a un solo pago. Como tienes normalmente una cuenta grande de tarjetas de crédito por pagar, siempre paga el pago, no el pago mínimo, sino el pago del mes, y abona un porcentaje, preferiblemente un 10% del resto de la deuda, para que paulatinamente la vayas amortizando y poder salir de ella. Y una vez que salgas de la deuda de la tarjeta, si puedes, no la utilices más, porque saber utilizar tarjetas de crédito está en un nivel importante de inteligencia financiera. Hablando de inteligencia financiera, los invito entonces a que conozcan nuestros auspiciadores, que son las personas que hacen posible que este programa esté con ustedes. Les pido que disfruten un momento de esta pequeña pausa comercial. Bienvenidas y bienvenidos. Regresamos entonces y vamos a continuar la conversación que tenemos porque está muy interesante. Está muy interesante. Y aquí quiero hacerles una confesión de lo que he encontrado en todos esos años de estudio sobre las finanzas personales, en todas esas entrevistas que he tenido con muchísimas personas en diferentes países y sobre todo con todas las personas que he podido ayudar a mejorar sus finanzas personales. Y es que te voy a revelar ¿cuál es el enemigo número 1 del control de tu dinero? Atento, atenta. Pues bien, eres tú, la persona que ves cada mañana en el espejo. Es el principal enemigo y enemiga de tus finanzas, de tu salud financiera. Lo que yo he podido encontrar en todos mis años de estudio es que las emociones que sienten las personas cuando tienen el dinero en la mano juegan un papel muy importante, juegan un papel trascendental. Y quiero hacerte un ejemplo al respecto. Por favor, piensa en la siguiente pregunta y trata de resolverla. Tú sabes que las oficinas generalmente tienen un sitio común en donde todas las personas van y almuerzan y comen allí, ¿verdad? Normalmente a esos sitios les llamamos casino. La pregunta que quiero que te hagas y que me ayudes a responder es, ¿cuáles son los 2 días de la semana en que el casino tiene menos gente? Y la respuesta es los fines de mes y las quincenas, es decir, los días de pago. Es algo interesantísimo ver cómo normalmente durante todo el mes, durante toda la semana, todos se aglutinan en el casino para compartir, llevan su comida que prepararon en la casa, pero cuando es el día de pago, todos brillan por su ausencia. No hay nadie en el casino está completamente desocupado. ¿Por qué? ¿Qué es aquello que nos lleva
a que el día que tenemos el dinero salir corriendo inmediatamente a gastarlo. Nuestra emoción con el dinero. Cuando lo tenemos, este deseo de ir a gastarlo, a utilizarlo, a adquirirlo, a darnos algo de placer, ¿verdad? Tanto es así que probablemente te ha ocurrido que sales de casa con algo de dinero en el bolsillo. Al día siguiente buscas en el pantalón, en la cartera, en la billetera, ese dinero con el que había salido y ya no lo encuentras. Y te pones a pensar, ¿en dónde dejé el dinero? Pero si yo tenía un billete de 10,000, tenía un billete de 20,000, ¿en dónde quedó? Y no te das cuenta que durante tu salida estuviste comprando un dulce aquí, un cigarrito por allá, un agua por más allá y finalmente te gastaste por completo ese dinero. No tenemos este control sobre nuestras finanzas. El dinero es una energía que fluye y se nos va de la mano cuando no tenemos el control. ¿Cómo poner entonces control a el dinero que nos llega? Probablemente lo has escuchado muchas veces y lo vas a escuchar nuevamente, pero mira, es la mejor receta que existe y se trata de tener tu presupuesto mensual. El presupuesto mensual es la forma como tú determinas hacia dónde va el dinero. Es la forma como tú canalizas las emociones de cómo tiene que irse el dinero. Y te voy a enseñar entonces aquí rápidamente a hacer un presupuesto mensual. Es lo más fácil del mundo. Lo difícil es poder seguirlo, lo difícil es poder cumplirlo, establecerse la meta y hacerla realidad. Vamos a tratar de hacerlo juntos, ¿te parece? Ok, entonces, lo primero que necesitas para establecer este presupuesto mensual y controlar las emociones es definir cuánto ganas. Escribir en una hojita, tomas un lapicerito, tomas una hojita y comienzas a escribir cuánto gano. Vas a relacionar allí todas las fuentes de ingreso que tengas, tus salarios, tus rentas, arrendamientos, etcétera, etcétera, todos los ingresos que tienes, ¿verdad? Y en otra columna vas a colocar en detalle, pero ojo, en detalle, no ocultes nada, todos los gastos que tienes mensualmente. Mi experiencia como asesor en finanzas me dice que este paso es uno de los más difíciles para las personas. A las personas no les gusta ver esta realidad. La mayoría de las personas saben y entienden que están endeudadas. Probablemente es tu caso también, pero no quieren ver qué tan grande es la deuda que tienen. Les da miedo. Nuevamente las emociones aparecen aquí. Les da miedo entender el nivel de endeudamiento. Saben que están endeudados, pero no quieren saber cuánto. Mira, eso es como el niño que está en una habitación solo y siente que hay un monstruo en la habitación. Y entonces el niño toma la sábana, toma la cobija y se arropa completamente. Porque él siente que si no ve el monstruo no existe. Así somos nosotros como adultos. Tenemos un monstruo en la casa, tenemos un monstruo sentado con nosotros en la mesa y se llama deuda, se llama endeudamiento. Y no hacemos la principal tarea, que es ver de qué tamaño es este monstruo. Por eso es que tenemos que hacer el presupuesto. Por eso es que a la gente le da miedo hacerlo. Te voy a decir la verdad para que lo sepas. Una vez que realices el presupuesto mensual, la mayoría de las personas con las que lo he realizado terminan bastante deprimidas, terminan bastante asustadas, terminan bastante impresionadas por ver el tamaño de la deuda que tienen en ese momento. Pero si no puedes identificar el tamaño de la deuda, ¿cómo vas a poder saber cuáles son los pasos a dar para poder salir de ella? Entonces, este primer paso de poder canalizar las emociones, de poder canalizar el dinero que te llega a partir de un presupuesto mensual es fundamentalmente importante, ¿ok? Tenemos entonces este presupuesto y cuando estamos haciendo el presupuesto, lo primero que tienes que hacer a la hora de establecer cuáles son los gastos que tienes, a quién tienes que pagarle, y aquí viene la parte más bonita, es colocar tu nombre y el número de tu cuenta, así como lo oyes. La primera persona a la que tiene que pagarse cuando te llega el dinero, cuando te llega el ingreso, eres tú.
Fíjate en esto, tú eres quien ha estado trabajando constantemente todo el día, durísimo, de sol a sol, de lunes a sábado, de lunes a domingo, y cuando llega la hora del pago, tu dinero se va para todas las manos y a ti no te queda. Tú fuiste quien trabajó durísimo para conseguirlo, pero finalmente se repartió en otras manos menos en la tuya. Yo tuve esa sensación también. Yo tuve esa sensación de trabajar día a día y de que llegara la hora del pago y quedarme con los bolsillos vacíos. Es muy fuerte, yo te entiendo esa situación. Por eso necesito enseñarte a salir de ella. Y la mejor forma es que comiences a pagarte a ti primero. Tú tienes que ser la primera persona que va a recibir el pago al finalizar el mes. ¿Cuál va a ser el pago? Esa es la pregunta. Lo que la mayoría de los asesores recomiendan, incluso yo también lo recomiendo, es poder separar el 10% de lo que ganas a una cuenta de ahorro especial. A una cuenta de ahorro que vamos a hacer crecer para que ese dinero te dé la libertad que estás buscando, ¿ok? Que es otro tema muy interesante con respecto a la libertad financiera que no voy a tocar en este momento. Vamos entonces a continuar hablando de esto, de hacerte ese pago, de tener ese presupuesto mensual en donde te vas a hacer este pago del 10%. Ahora, yo sé lo que estás pensando en ese momento. Me dices, Juan Carlos, es imposible, ni siquiera me alcanza el dinero para llegar a finalizar el mes, ni siquiera me alcanza el dinero para terminar el mes. ¿Cómo pretendes que voy a sacar el 10% de mi sueldo mensual para ahorrarlo? Pues haciendo un esfuerzo. Si no, entiéndeme esa parte, si no haces este esfuerzo hoy, si no haces ese esfuerzo en este momento, va a ser muy difícil que salgas del yugo del endeudamiento. Hay que hacer un esfuerzo, pero tienes que hacerlo por una sola vez para poder romper esas cadenas. Esa es la razón por la que tienes que hacerlo. ¿Ok? Entonces, te voy a dar algunos ejemplos de cómo yo paulatinamente lo iba haciendo, porque pues también tuve una situación, como te digo, en donde fue bastante complicada. Mira, yo hacía mi presupuesto mensual, ¿ok? Y en el presupuesto mensual establecía todas las personas a las que tenía que pagarle, los servicios, el arrendamiento, teníamos el presupuesto de la comida, mi esposa y yo manejábamos en detalle cada peso que llegaba a la casa. Era tal el nivel de compromiso que teníamos en ese momento, porque nuestra intención era salir de deudas, que llegó un punto en donde nuestros amigos nos invitaban, por ejemplo, a salir y nos decían, vámonos este fin de semana para la playa. Y nosotros les decíamos que no podíamos ir porque no estaba en nuestro presupuesto. Inclusive recuerdo, con tristeza un poco, con alegría otro poco, cuando nos comenzaban a hacer bullying diciéndonos la familia presupuesto. Ya por cualquier cosa que preguntaban decían, pero ¿está o no está en su presupuesto? Porque nuestra decisión era firme, eliminar las deudas de nuestra vida. Y eso se consiguió con sacrificio, con esfuerzo, pero el resultado ha valido completamente la pena. Entonces, estableces en tu presupuesto cada uno de los gastos que tienes. Y te contaba mi historia personal porque quiero compartirla contigo. Dentro del presupuesto nuestro estaba el ítem entretenimiento. O sea, estaba servicios, que si la luz, el agua, la electricidad, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. La comida, la alimentación, el arrendamiento, transporte. Y estaba entretenimiento. Ese era el último ítem de nuestra lista. Entretenimiento. ¿Sabes cuánto quedaba para entretenimiento al mes? 10,000 pesos. Estoy hablando de esto hace unos menos de 10 años tal vez. Sí, menos de 10 años. 10,000 pesos. 10,000 pesos para tener que entretener una familia durante todo un mes, una familia de 3, 4 personas durante todo un mes. Y lo que se nos ocurría en ese momento era comprar juegos de mesa, un juego de mesa. Entonces, hoy por hoy tengo en casa una gran cantidad de juegos de mesa que durante ese periodo de nuestra vida, de nuestro enfoque financiero, estuvimos comprando para poder mantener al límite, a raya las deudas y poder salir de ellas. Fue muy difícil, pero ha valido la pena. Es un esfuerzo y es un sacrificio que tienes que hacer una sola vez para liberarte de ellas. Y así es como puedes cumplir
con el plan de ahorro. Tienes que buscar la manera entonces de comenzar a reducir paulatinamente esos gastos innecesarios y empezar a pagarte a ti mismo o a ti misma y poner en control esas emociones, que vuelvo y te digo, las emociones son nuestro principal enemigo en el juego del dinero. Y el dinero es una energía que tienes que aprender a canalizar. La forma entonces de canalizarla es con este presupuesto financiero. Y no vale, mis queridos amigos y amigas, no vale esto de que voy a ganar más, que necesito ganar más para poder estar en control. Eso no vale. ¿Y por qué no vale? Porque si hoy te hicieran un aumento de sueldo, por ejemplo, de un 10% de lo que ganas, automáticamente el nivel de gasto se ajusta a ese aumento de sueldo. Es algo como mágico, que no se entiende. Sin importar cuál sea el aumento que hagan en tu ingreso en un mes, te aseguro que vas a encontrar la forma de cubrir ese aumento y gastártelo de inmediato. Por esa razón es que se necesita ese presupuesto. Ahora, les tengo unos datos, porque si están pensando en tener un aumento de sueldo, pues les tengo unos datos que voy a compartir con ustedes y tiene que ver con lo siguiente. El gobierno promulgó durante este año la ley que aumenta el salario mínimo, después de ser aprobada en el Congreso Nacional. La iniciativa contempla una gradualidad en la cifra, llegando finalmente a 500,000 pesos de salario mínimo. Esta medida va en directo beneficio de los trabajadores y las trabajadoras del país, quienes el pasado 1 de mayo ya tuvieron el primer incremento, ¿verdad? De 410 a 440,000. Y ahí es donde está el tema que te indico. Ese ingreso o ese aumento del ingreso se produce, pero de inmediato tu gasto también aumenta. Si no tenemos presupuesto mensual, no hay forma de contener o de aprovechar ese aumento de sueldo. Ahora, les tengo más datos. ¿Cuándo es la próxima alza y de cuánto será el monto? Pues se lo digo, el próximo aumento en el salario mínimo está proyectado para el 1 de septiembre, así que ya muy pronto nos va a llegar ese aumento. A partir de esa fecha, el alza será de 20,000 pesos, quedando el sueldo básico en nuestro país en 460,000 pesos. Probablemente te parezca insignificante, pero si hoy pudieses establecer tu presupuesto mensual y pudieras prepararte para ahorrar mensualmente esos 20,000 pesos que vienen de aumento, con el paso del tiempo, paulatinamente, tu ahorro va a ir aumentando hasta convertirse en un número importante. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a tenerlo todo de inmediato, que a veces nos cuesta entender que una carrera de 1,000 pasos necesita dar un primer paso. Si tuviésemos esta disciplina del presupuesto y del ahorro, poco a poco podemos hacer cosas maravillosas. Y, por ejemplo, aquí abro un paréntesis, pero por ejemplo, yo he encontrado en Chile una gran oportunidad de inversión en bienes raíces. O sea, Chile es un país maravilloso para poder tener una propiedad, que es muy difícil en otros países en los que he vivido y he visitado. Pero me da la sensación, según mi experiencia, que en Chile cualquier persona que pueda realmente comenzar un ahorro paulatino tiene la enorme posibilidad de tener la casa propia, un sueño para muchos. ¿Y cuál es una de las razones o de las principales dificultades que se encuentran en Chile para adquirir una casa propia? El pie, es decir, el ahorro. Como no tenemos esa costumbre del ahorro, perdemos grandes oportunidades que el país también nos puede brindar. Bien, entonces, como les estoy contando, el próximo aumento en el salario mínimo está proyectado para el 1 de septiembre y será de 20,000 pesos, quedando el sueldo básico en 460,000. Se prevé
que el 1 de julio del 2024 esta cifra alcance por fin los 500,000 pesos. No obstante, en caso de que el índice de precio al consumidor o IPC acumulado en el 2023 supere el 6%, se pronostica una alza previa de 10,000 pesos en enero del 2024, quedando en 470,000. Básicamente, lo que dicen los datos es que se viene un aumento controlado de 20,000 pesos, pero que se está vigilando de cerca cómo se comporta la economía, cómo se comporta la inflación, y eso se mide a través del índice de precios al consumidor, y que si este índice de precios durante el año alcanza el nivel del 6%, pues se hará una corrección en el salario mínimo de 10,000 pesos más para terminar este año con 470,000 pesos, ¿ok? No permitas que sea la inflación y no permitas que sea el gobierno el que determine cuánto es lo mínimo que tú tienes o que tú puedes ganar, porque tú puedes establecer ese número siempre y cuando tengas en control tu dinero. Entiéndeme esto: si no puedes manejarlo poco, no puedes manejarlo mucho. Así que tienes que aprender a ordenarte desde ya para poder tener en tus manos mucho más para poder administrar y gestionar. Es una pequeña reflexión que hago contigo para que mires lo importante de controlar las emociones y controlarlas con lápiz y papel a partir de este presupuesto mensual que vas a comenzar a crear desde ya. ¿Ok? Es momento de conversar con nuestros auspiciadores. Te invito nuevamente a que disfrutes de estos cortos mensajes comerciales. Ya volvemos. Bueno, bienvenidas nuevamente a esta tercera sección del programa, y queremos dedicársela a nuestros amigos emprendedores. Por supuesto que sí, ¿cómo los vamos a dejar por fuera si nuestros amigos emprendedores y emprendedoras de Chile, de todo el país, también tienen dificultades a la hora del manejo y la administración de sus negocios? Así que vamos a compartir con ellos también un poco de las experiencias que tenemos al respecto. ¿Les parece bien? Pues lo primero que quiero decir es que me encanta el emprendimiento. Los emprendedores son una fuerza motriz y económica del país muy importante. Y en muchas ocasiones tengo la sensación de que los descuidamos mucho, de que no se les brinda el apoyo que debería brindárseles. A veces el emprendedor y la emprendedora es como una persona luchando sola contra el mundo, porque en este camino de tratar de sacar adelante su negocio se consigue con tantos obstáculos, trabas, problemas, papeles, documentos, permisos que tiene que tener. Y se le hace realmente cuesta arriba esta misión de sacar adelante su anhelo, su sueño, su emprendimiento. Los emprendedores son una casta importantísima de esfuerzo y de dedicación, porque todo el que ha iniciado un negocio sabe perfectamente que en ocasiones deja un salario, deja un empleo, porque trabaja mucho y ahora trabaja mucho más y probablemente ahora gana menos. Cuando tú eres un emprendedor o una emprendedora, te vas a identificar conmigo porque sabes que estás trabajando 365 días al año, 24/7 la jornada, ¿verdad que sí? Así que desde aquí, desde Finanzas a la Carta, nuestro reconocimiento y nuestro respeto a todos los emprendedores y las emprendedoras de Chile. Muy bien, dicho esto, nuestros amigos que están en el emprendimiento tienen generalmente un ingreso muy distinto al que tiene un empleado. El empleado tiene un ingreso fijo o lineal. Se conoce como fijo o lineal porque todos los meses generalmente es el mismo monto. Por lo tanto, un empleado puede organizar de mejor manera su situación financiera en el sentido de crear este balance que les decía durante cada mes. Pero para una persona que tiene un ingreso variable, como un emprendedor que depende de las ventas, que depende del comportamiento del negocio, pues sus ingresos son bastante irregulares. Hay meses que son muy buenos y meses que no son tan buenos. Así que una de las principales preguntas que me hacen mis amigos emprendedores tiene que ver con eso, con cómo llevo la administración o la gestión de mi dinero, sabiendo
que mi ingreso es tan variable que no puedo predecir cuánto me voy a ganar el próximo mes. Y aquí es donde viene la parte clave y fundamental, la parte en donde si logras aplicarlo como debes aplicarlo, vas a poder poner en control algo que puede estarte hoy generando muchos dolores de cabeza. Y es que necesitas establecer cuál va a ser tu ingreso o tu salario mejor, cuál va a ser tu salario de tu emprendimiento, cuál va a ser el salario que tú vas a recibir por tu trabajo. Y aquí es donde tienes que establecer el número y ponerlo allí. Poner cuál es el monto que mensualmente te vas a pagar. ¿Qué ocurre con esto? O mejor dicho, voy a detenerme un poquitito, porque necesito hacer una aclaración con respecto a lo que es un emprendimiento o una pyme, que ya vamos a hablar más sobre las pymes. Existe, mis amigas y amigos, todo un estudio con respecto al comportamiento de las empresas y de los negocios. Hay una organización muy importante a nivel mundial que es la organización ADICES, que me gusta mucho, un gráfico que ellos tienen que se llama el ciclo de la vida de los negocios. Y en ese ciclo de la vida de los negocios ellos han podido catalogar la etapa o el estado de cada uno de los negocios, de cómo van avanzando desde que nacen hasta que terminan, ¿ok? Y de acuerdo a este ciclo o ese ciclo de vida de los negocios, todos los emprendedores, los emprendimientos, las pequeñas empresas se encuentran en una etapa que se llama la infancia. Y la infancia es básicamente que tu negocio es un bebé. Es un bebé. Cuando un emprendimiento comienza a nacer, ellos lo catalogan como un bebé. Y el bebé necesita dos cosas principalmente. Necesita cuidado y alimentación. ¿Qué es el cuidado? El cuidado tiene que ver con la atención que tienes que darle. La persona que está en un emprendimiento, pues tiene que estar 24/7, como ya dijimos, trabajando ahí. Lo tiene que hacer todo. Tiene que ser el de ventas, tiene que ser el de administración, tiene que ser el de contabilidad, tiene que hacerlo todo. Y a mí no me cabe la menor duda que nuestros emprendedores y emprendedoras le dan todo el cuidado necesario a su bebé, ¿verdad? A su pequeño negocio. Entonces, aparte del cuidado está la alimentación. ¿Qué es la alimentación? En un emprendimiento, el flujo de caja, el cash flow, el capital, el dinero constante y sonante. De acuerdo a datos de la Cámara de Comercio de Santiago, el 80% de los negocios que comienzan en el país no ven la luz a los 2 años de haberse iniciado. Es decir, hay una alta mortandad de pymes o de negocios que comienzan a surgir. Y la enorme mayoría o la razón principal de la mayoría de estas muertes de los negocios tienen que ver con la falta de capital. Porque tú que me estás viendo y tienes tu emprendimiento, me entiendes perfectamente cuando te digo que, por ejemplo, estableciste de acuerdo a las proyecciones que hiciste que necesitabas solamente 5 millones de pesos para ponerlo a funcionar, y cuando te diste cuenta te gastaste los 5 millones y el negocio todavía no estaba funcionando. Es decir, te quedaste corto, te quedaste corta del presupuesto para ponerlo a funcionar. ¿Y qué te tocó hacer? Buscar un socio o buscar quien te prestara el dinero, y entonces comienza tu bebé, tu emprendimiento, tu idea, comienza a nacer y a funcionar ya con una carga de deuda encima. Entonces, no me cabe la menor duda que le das todo el cuidado y el trabajo que necesita, pero sé perfectamente que la mayoría de los negocios no tiene el alimento suficiente, el dinero suficiente. Y cuando comienza a marchar bien la cosa, y acá viene algo muy interesante. Cuando comienza a marchar bien la cosa en el emprendimiento y las ventas empiezan a reflejar y empieza a quedar algo de dinero, pues aparece un enemigo brutal para cualquier tipo de negocio y se llama el merecimiento. ¿Qué es el merecimiento? Pues el merecimiento es que como tu negocio ya comenzó a dar algo de dinero, pues yo voy a cambiar de auto, a comprarme un auto mucho más grande y mucho más bonito porque yo me lo merezco. Me voy a ir de vacaciones con la familia porque he trabajado muy duro 24/7 para poder sacar este negocio adelante porque yo me lo merezco. Y empezamos, mis amigas y amigos, con el merecimiento a sacarle
capital, dinero a un negocio que está iniciando, que está en pañales, que lo necesita y lo descapitalizamos. El hecho de que nos esté yendo bien por el momento no significa que así vaya necesariamente a continuar. Existen muchas variables en el mercado, ustedes ya lo saben muy bien. Por esa razón es que hay que establecer cuánto es lo que yo voy a sacar mensualmente del negocio a partir de establecer mi propio sueldo, y todo lo que sobre de allí se queda para alimentar, para hacer crecer, para expandir, para mejorar mi emprendimiento y mi negocio. No podemos caer entonces en la trampa del merecimiento, porque finalmente lo que estamos haciendo es quitándole vida a nuestro propio negocio. Y acá les traigo unos datos bien interesantes. Atención, todos aquellos que tienen una pyme. Pues pyme, recuerden que es una abreviación de pequeña y mediana empresa, de acuerdo a la definición proporcionada por el Ministerio de Economía. Y para el caso de Chile, las pymes son todas aquellas empresas que tienen ventas anuales entre 2.400 y 100.000 UFs en el año. Eso es una pyme. Ahora, datos importantísimos. ¿Cuántas pymes hay en Chile? Según cifras del gobierno actualizadas a la fecha, existen 1.294.136 empresas en Chile. De ellas, 235.000 aproximadamente son pymes. Bueno, ¿y por qué le quiero hablar a las pymes? Porque probablemente no lo sabes, y si lo sabes y no lo has aprovechado, te lo recuerdo. En este momento se encuentra activo el bono por pyme, ¿verdad? El bono para las pymes está vigente desde el mes de junio y se puede postular en tu página de Servicio de Impuestos Internos. Con este bono se puede recibir hasta 2 millones de pesos. Yo creo que vale la pena dedicarle un espacecito de tiempo, sentarse frente al computador o pedirle ayuda a tu contador o tu contadora y postular para este bono hacia las pymes. ¿Cuáles son los requisitos? Atentos. Tome nota, por favor. De todas formas, se lo vamos a desplegar aquí en pantalla. Los requisitos para postular al bono pymes 2023 son: primero, percibir ingresos anuales inferiores a 25.000 UFs. Segundo, contar con la contratación de al menos un empleado en el periodo 2020. También tienen que tener la declaración de ingresos percibidos por ventas un mínimo de 2 veces al año, es decir, el 2020 o 2021. Tienen que estar, tiene que tener su negocio funcionar dentro de los siguientes rubros que te voy a mencionar. Atento con estos rubros, que son restaurantes, discotecas y cabarets. Pueden solicitar el bono pyme. Las agencias de viaje definitivamente también están en la lista. Todo lo que tenga que ver con la actividad hotelera, nuestros amigos de los hoteles que la pasaron tan mal durante la pandemia, ¿verdad? Toda aquella pyme que se encargue de la fabricación o creación de productos en general. La venta de alimentos, la venta de bebidas, la venta de textiles, también entra dentro de las empresas o los rubros que pueden participar del bono pyme. Las instituciones educativas, qué bien, muy bien, y lo que son los parques de atracciones, sitios de recreación, de entretenimiento, entre otras. Así que, mis queridas amigas y amigos, como les digo, entonces tienen esa tremenda oportunidad de aprovechar o de recibir hasta 2 millones de pesos con el bono pyme. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En su página de Servicio de Impuestos Internos pueden postular. Mi recomendación es acérquese a su contador o a su contadora para que le ayude en esa gestión y no lo deje pasar. Son simplemente oportunidades que se presentan y que podrías aprovecharlas. Entonces, para resumir e ir cerrando ya. Una persona, emprendedor o emprendedora, tiene el lindo desafío de sacar adelante ese sueño y materializarlo. Pero ese camino es arduo, es difícil, es complejo. Sobre todo a nivel de las lucas, a nivel del dinero, porque siempre va a necesitar tu negocio ese efectivo. Por lo tanto, tienes que establecerte un salario
y mantenerte con ese salario. Si tu negocio da más que ello, no puedes sacar más dinero de allí. Permite que tu negocio crezca. No le quites su alimento. No lo castres del crecimiento. Mantente con ese salario, ¿ok? Y mantén, como siempre, tu contabilidad, tu flujo de caja y mantén tu presupuesto mensual para permitirle a tu negocio crecer. Los emprendedores y las emprendedoras de Chile son esa fuerza motriz que tenemos que seguir alimentando. Y desde acá les mandamos un gran abrazo a cada uno de ellos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en el primer capítulo de Finanzas a la Carta. Ha sido para mí un placer estar con ustedes, estoy muy entusiasmado y desde acá un abrazo grandísimo a toda la producción que está detrás de cámara y que están haciendo realidad este programa. Gracias, eso es todo por hoy. Se despide tu amigo Juan Carlos Cano. Chao, chao.